Y ahora les quiero presentar a alguien que ya es parte, nosotras la sentimos parte, siempre está predispuesta, siempre está ahí para asuntos docentes, también ha escrito en el portal educativo de asuntos docentes, estuvo en varias oportunidades, ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, ha cursado en Flaxo la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación, Políticas Públicas e Investigación para la toma de decisiones y es especialista en políticas públicas. Ha sido subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2000 al 2003 y luego secretaria de Educación del 2003 al 2006. Se desarrolla como consultora independiente, fue asesora a gobiernos en diversos países, ha escrito numerosas publicaciones y artículos sobre temas relacionados en el área de políticas educativas. Estamos hablando de ella, de Rosana Peraza. Hola, Rosana, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por volver a estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y son varios los temas que nos convocan hoy, Rosana, en relación a los procesos de inclusión, lo que esto implica y los movimientos que produce, ¿no? ¿Qué transformaciones pedagógicas exige una propuesta verdaderamente inclusiva según tu visión? Bueno, me parece que el tema de la inclusión educativa es un eje de trabajo para seguir profundizando en los próximos años, en el país, obviamente, en provincia y, bueno, obviamente en la ciudad y en todas las provincias que tienen el eje de la inclusión educativa como parte sustantiva de la política pública. Pero bueno, cuando nosotros vamos a las escuelas nos encontramos con muchas situaciones, muy diversas situaciones, y me parece que lo primero que hay que puntualizar es que, bueno, son otras escuelas y que entran a jugar también otros profesionales a la hora de acompañar a chicos y a chicas con discapacidad. Y bueno, nos encontramos con aulas que hay más de un adulto. Antes estábamos acostumbrados y acostumbradas a que solamente esté frente a alumnos el maestro o la maestra, y ahora, bueno, hay algún asistente externo que acompaña a algún chico o a una chica con alguna discapacidad. Y eso me parece que, bueno, que ha generado otros movimientos en el aula y en la escuela misma que no siempre estamos en los mismos tiempos como para acompañarlos, ¿no? Sí. Lo que sucede. Y también, bueno, me parece que obviamente que es una línea de trabajo la inclusión educativa, que hay otros chicos y otras chicas, que nos hace volver a pensar la modalidad de educación especial, no para reducirla o cerrarla, sino también para agudizar el diálogo entre las escuelas de nivel, tanto de todo el nivel de educación obligatoria y la modalidad especial. ¿Qué tensiones o resistencias suelen aparecer en las instituciones ante los procesos inclusivos? Bueno, primero que muchas veces los maestros y las maestras perciben que no saben cómo trabajar con estos chicos, y lo cual, bueno, me parece que hay que escuchar esta demanda o esta preocupación por parte de muchos docentes que no saben cómo vincularse, cómo enseñar, y a veces tienen acompañantes que no necesariamente son docentes, entonces que a veces hay un vacío ahí, que bueno, que el chico o la chica está en el aula, pero que en realidad está muy acompañado por adultos, pero que hay algo que todavía no se sabe, para lo cual los maestros y las maestras no han sido formadas, porque bueno, no estábamos pensando a lo mejor estas escuelas para estos tiempos, entonces la formación docente, si bien se ha avanzado mucho, bueno, en este tema me parece que tiene que profundizar más, y bueno, yo no quiero romantizar este hecho, ¿no? Que me parece, obviamente estoy de acuerdo y creo que es un derecho educativo de todos los chicos y chicas que están en la escuela, pero me parece que para que la inclusión educativa sea
real y consistente, tiene que haber condiciones materiales y simbólicas garantizadas en todas las instituciones para que los chicos realmente estén incluidos. Esto no quiere decir que estén necesariamente el 100% en las aulas, sino también se pueden empezar otros formatos, aulas flexibles, y que haya espacios de que se compartan espacios en comunes con el resto de los chicos y de las chicas, pero también me parece que hay que escuchar qué sucede con los maestros y las maestras que están diciendo, bueno, yo no estoy preparada para esto, no estudié, no sé cómo hacer, no sé cómo trabajar con otro adulto que no necesariamente es docente, para poder generar o diagramar una trayectoria educativa ad hoc para ese chico. Me parece que ese es el mayor desafío, que es lo que ya está en el sistema educativo de hace mucho tiempo, y que llegó para quedarse, y que me parece que hay que tomar cartas más contundentes sobre el asunto. Creo que hay experiencias educativas que son interesantes como para mirar. Provincia de Buenos Aires está trabajando todo el tema de territorialización y me parece que es interesante la propuesta, pero bueno, obviamente todavía falta mucho. Estoy hablando, me animo a hablar en términos del país, ¿no? Y por ejemplo acá en Ciudad de Buenos Aires también, digamos, hay un gran discurso alrededor de la inclusión educativa, pero ese discurso no se corresponde con medidas concretas, situadas y específicas para las situaciones diversas y muy complejas que se presentan en las escuelas. Sí. Y ahora cambiando el tema, porque te queremos aprovechar lo máximo posible, Roxana, en relación al clima de desautorización, el uso precario del lenguaje a niveles gubernamentales, centrales, y su impacto en las escuelas, en nuestras escuelas. ¿Qué efecto produce la desvalorización discursiva del rol docente en los medios discursivos oficiales, según tu visión, según tu opinión? Y a mí me parece que eso es algo que espero que haya llegado no para quedarse, pero me parece que primero a mí me sorprende este uso, eso lo que decías vos, ¿no? Este uso precario del lenguaje por las autoridades gubernamentales y también esta discusión de cualquier otro que piense distinto a uno, y me parece que también eso pone en jaque la autoridad y que eso obviamente tiene un efecto cascada, ¿no? En las instituciones. No es que solamente pasa, por decirlo de alguna manera, pasa solamente en los medios de comunicación o pasa solamente arriba, sino que eso me parece que tiene un efecto rebote en las instituciones y me parece que eso tenemos que estar atentos, ¿no? Sí. En el sentido de no solamente el uso del lenguaje, que me preocupa lo precario, pero más allá de eso también me preocupa la consolidación de cierto modo de vincularse con el otro, piense distinto o piense igual también, o piense parecido, que me parece que ahí hay un patrón de modalidad de vínculo social que creo que llega a la escuela, y creo que la escuela justamente debería pasar o propiciamos que pase todo lo contrario, ¿no? Como un espacio resguardado donde la construcción de vínculos respetuosos para con el otro, más allá de su posicionamiento, es lo que las maestras y los maestros trabajan en la escuela, ¿no? El respeto por el otro, por el compañero, el poder trabajar juntos, el poder acordar, el poder escuchar. Todas esas son cuestiones que son básicas también para la enseñanza y son básicas también, obviamente, para el aprendizaje, ¿no? Sin estas cuestiones, a mí me resulta muy difícil pensar un aula. Tanto para el adulto, como tanto para el docente como para los chicos, ¿no? La capacidad de escucha, la capacidad de respeto,
de consenso o de establecer el disenso son cuestiones básicas para enseñar y son cuestiones básicas para aprender. Entonces me parece que estamos, pienso yo obviamente, en un clima que no propicia esto, ¿no? En un clima social. Entonces Sí. me parece que esto tiene impacto en la escuela y que la escuela históricamente fue en un sentido distinto, y creo que tiene impacto, obviamente, porque permea, ¿no? El afuera obviamente permea en la vida cotidiana de la escuela. Así que ahí me parece que es un doble ejercicio, un doble esfuerzo del mundo adulto que está presente en la escuela para fortalecer estas cuestiones históricas de la escuela, que tiene que ver con la construcción de lo común, que me parece que es justamente algo muy puesto en discusión, Sí, en clave de época, ¿no? claro, el rol que juega la escuela frente a los discursos que banalizan o atacan el valor del trabajo educativo. Sí, y aparte, bueno, no sé, hemos escuchado ministros o ministras de educación que han dicho, bueno, los docentes han elegido la carrera docente porque no han podido entrar a otra carrera de más estatus, entre comillas. Sí. Bueno, nada, si un ministro o una ministra, como fue el caso acá de la ciudad de Buenos Aires hasta hace poco, dijo eso de los docentes, Sí. bueno, ¿qué esperamos, no? Tampoco me parece que es el caso contrario de decir que como también ahora dicen que los docentes son héroes. Tampoco son héroes, ¿no? Porque la idea de un docente héroe está ligada, me parece, a la idea de que lo puede todo, a pesar de todo, a pesar de cualquier condición salarial, material, simbólica, el docente está. Y la verdad que eso tampoco es así, ¿no? El docente es un trabajador de la educación, y como tal tiene que ser respetado y valorado, no solamente desde lo simbólico, que yo creo que es muy importante y creo que nos falta como sociedad, sino también que esa valoración desde lo simbólico tenga un correlato con el salario, por ejemplo, ¿no? Que Sí. es un tema histórico que, bueno, que los docentes vienen arrastrando condiciones salariales malas o negativas o insuficientes, mejor dicho, o precarias, desde hace mucho tiempo. Y entonces me parece que, bueno, esta conjunción entre lo simbólico y lo material, y en el sentido de qué estamos queriendo, qué estamos pensando de los docentes, tienen traducciones prácticas, concretas. Una de ellas es que cada vez hay menos jóvenes que eligen la carrera docente como una carrera para estudiar, ¿no? Eso me parece que bueno, que hay que tomar nota, ¿no? Sí. Que no, yo creo que no solamente no le eligen por el tema salarial, obviamente que influye, pero creo que para muchos jóvenes debe ser muy difícil elegir una carrera donde social y gubernamentalmente está como degradada, Sí, como desvalorizada. Sí. como una carrera de segunda o tercera categoría. Bueno, Sí. debe ser absolutamente difícil elegir una carrera así, pensando en el futuro de cada uno. Y me parece que, bueno, que nosotros nos estamos enfrentando hoy en el sistema educativo, en algunas provincias hay lo que se dice falta de docentes, ¿no? Y bueno, y si no hacemos algo, que no es un fenómeno solamente ni de la ciudad de Buenos Aires ni de algunas provincias, es un fenómeno mundial, la falta de docentes, pero bueno, me parece que nosotros deberíamos, si seguimos así, bueno, ya tenemos graves problemas, en el sentido que hay muchos que están frente a alumnos que son estudiantes avanzados de los profesorados, ¿no? Sí, y los profesorados están colmados de gente que se está formando y con un gran valor. O sea, no puedo entender cómo pueden desvalorizar el trabajo del docente. Es tanto hoy lo que tiene que hacer un docente, Rosana, no es solamente enseñar, sino es contener, es acompañar, todo repercute en la escuela. Se están dando muchos hechos de violencia en diferentes lugares y
diferentes distritos, en toda la provincia, esta mañana en Rosario, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo este tipo de información. Pasó acá en Villa Elisa, o sea, en Florencio Varela, en una escuela donde trabajé en Florencio Varela. Estamos permanentemente viviendo este tipo de situaciones. No es solamente enseñar lo que nos toca hoy siempre, pero hoy estamos viviendo tiempos muy, muy bravos en las familias y nosotros también contenemos, abrazamos todo ese tipo de situaciones, las vivimos todos los días en la escuela, repercuten en nuestra tarea docente. Sí, sería muy difícil que no repercuta, que no tenga repercusión, ¿no? Porque también muchas familias están muy estalladas, muy rotas, muy desesperanzadas, ¿no? Y a veces, lamentablemente, el único lugar donde tienen alguna escucha es la escuela, ¿no? Sí. Como representante del Estado, aunque la escuela no tenga obviamente ninguna responsabilidad concreta en cómo está esa familia, entonces se producen, bueno, sí, esto que vos decís, situaciones de mucha agresión y de mucha violencia para con adolescentes, familias que discuten determinadas notas que sus hijos reciben, entonces ahí hay pues se pone en discusión la autoridad docente, digamos. Que es muy difícil la vida cotidiana en las escuelas, y se hacen más difícil en situaciones donde prima la violencia, y también se hace más difícil si las familias no acompañan, ¿no? Si no van de la mano de la escuela. Y también es verdad que las familias están, sobre todo las familias de los sectores sociales vulnerabilizados, están estalladas, preocupadas, amargadas, tristes, frustradas, desesperanzadas. Entonces, bueno, también es muy difícil para las familias, a lo mejor en esa situación, acompañar la escolaridad de manera armoniosa, si es que hay alguna manera armoniosa, de acompañar la escolaridad como se pueda de su hijo o hija, ¿no? Aunque todos sabemos que es una de las funciones de la familia, pero bueno, no siempre pueden, ¿no? Y a veces tienen una respuesta, o la peor respuesta esperada, digamos, no se espera esa respuesta de una familia, ¿no? No se espera que una madre o un padre pegue a una docente, no se espera eso para nada. Es que a veces estamos como caminando en una cornisa, ¿viste? No nos vamos a victimizar porque lo elegimos y porque amamos y porque nos hace muy feliz estar en las escuelas, es lo que elegimos vos, yo, lo que elegimos los docentes, pero estamos en una cornisa, denuncias, agresiones. Lo que pasa es que a mí me parece que no hay que tensar tanto esa cornisa, ¿no? Porque si no... no se disfruta, todos. Pero... Claro, ¿no? Y bueno, yo escucho y estoy como preocupada por un tema en especial que es decir, yo doy clases en un profesorado, ¿no? También doy clases en una universidad, pero en el profesorado doy clases y pregunto a mis alumnos y alumnas, bueno, si se ven, una pregunta que hago en los últimos años, post pandemia, si se ven ¿cómo se ven en los próximos 30 años, ¿no? Antes yo preguntaba esto y los alumnos, los estudiantes, es decir, se veían en la escuela, es decir, ejerciendo la docencia. Algunos pensaban que podían acceder a algún puesto de conducción, pero lo que últimamente yo estoy recogiendo es, bueno, que los jóvenes, que no tiene que ver solamente con la escuela, ¿no? Ni con el sistema educativo, pero que los jóvenes, en términos generales, es lo que yo estoy escuchando, lo tengo que sistematizar, están pensando la posibilidad, bueno, trabajo como docente durante 10, 15 años, o durante un tiempo, no siempre lo establecen cuantitativamente, y después hago otra cosa. Es decir, plan B. Un plan B, o dentro del plan de vida, es decir, que también tiene que ver esto, por eso digo que no tiene que ver solamente con el sistema educativo, tiene que ver con una noción de trabajo distinto, que esto sí es muy de época,
la idea de un trabajo por un tiempo, a corto plazo, la posibilidad de la movilidad laboral, está muy instalado en las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Y esta idea de un trabajo móvil, de pasar por distintos empleos y tener distintos empleadores, inclusive ser uno su propio empleador, es algo que también está en los estudiantes que están en los profesorados, ¿no? Eso de no verse haciendo toda la vida lo mismo. Uh-huh. Eso es en parte, reitero, una cuestión de época, y también en parte me parece que nos invita, por no decirlo de otra manera, por decirlo de una manera suave, a pensar, bueno, que tenemos que repensar la carrera docente, ¿no? Que es verdad que hoy una carrera docente en términos muy generales te plantea o estás 30, 25 años frente a alumnos, o podés, en el mejor de los casos, si querés, podés tener algún lugar en algún puesto de conducción, que son los menos, porque hay menos puestos de conducción que frente a alumnos. Entonces, la verdad que a mí me parece que habría que pensar otros puestos de trabajo docente que no sean de conducción y que sean más de acompañamiento, que sean móviles, que sean horizontales. Uh-huh. Bueno, nada, se puede pensar algunas cosas distintas, pero para justamente darle sí, las distintas posibilidades y desafíos profesionales a los docentes. Bueno, Rosana, la verdad te tendría toda la tarde, pero vamos a continuar con el programa. Nada. Te agradecemos mucho, quedó mucho por fuera, mucho afuera, no. pero bueno, vas a volver a ser convocada. Cómo no. Gracias, Roxana. Momento. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo a todas. Chau. Chao. Y pasó por Asuntos Docentes Rosana Peraza,